Pero ¿cómo podemos comprender este precepto que el Señor está proponiendo y que es verdaderamente poderoso, impactante y que va a llevar a los discípulos verdaderamente a distinguirse de cualquier otra manera de vida en los distintos grupos de la sociedad? Lo primero que queremos señalizar para el bien de la interpretación de esta perícopa o de este pequeño fragmento es que Jesús utiliza el verbo griego agapao. Y agapao significa amar. Es importante que recordemos que en griego existen 4 verbos para hablar de amor. El primer verbo es el verbo erao, y que significa en griego amar, y que se refiere al amor esponsal, al amor de pareja, al amor de la pasión, y que implica la sexualidad. Por eso el verbo erao, de ahí viene el erotismo, lo erótico. El esposo ama a su esposa, la pareja, erao, ese es el verbo. El segundo verbo es el verbo stergo, que también significa en griego amor y que se refiere al amor de la sangre, de la familia. El padre, la madre ama a los hijos aman a los padres, los hermanos se aman entre ellos, y el verbo es el verbo stergo en griego, que significa amar. El tercer verbo es el amor de amistad. No son esposos, no son pareja, no tienen vínculo familiar o de la sangre, simplemente se estiman mucho y es una amistad, y el verbo griego es fileo. De ahí viene esta palabrita conocida, filósofo, el que ama a la sabiduría. Fileos, Sofía, el amante de la sabiduría. Y esta expresión terrible que ahora tiene un matiz negativo en este contexto actual, muy diferente en el contexto antiguo. Se habla de paidofilia, el amante de los paidos, de los niños, ¿no? Entonces aquí atención, el tercer verbo es fileo. ¿Qué significa fileo? Amar, un amor de amistad. Estos 3 verbos tienen un común denominador. Son 3 verbos que están anclados en el sentimiento positivo, en el afecto. El esposo tiene ese sentimiento y ese afecto por su esposa. La madre tiene ese afecto y ese siente bonito por su hijo. Y los amigos también tienen ese sentimiento de afecto. Esos 3 verbos están anclados o enraizados en el sentimiento, en lo afectivo. El cuarto verbo, que es el que Jesús utiliza aquí, en este contexto, es el verbo agapao, que no tiene que ver con la sexualidad y con la pasión que existe en la pareja o el enamoramiento de pareja, que no tiene nada que ver con el sentimiento que brota por el hecho de ser de la misma sangre o de la familia, como el amor del padre y la madre a los hijos o de los hijos a los padres, y que no tiene que ver con el amor de amistad, sino con el verbo agapao. Por eso cuando Jesús dice, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, obviamente no quiere que los amemos con el amor de erao, es decir, el amor erótico, el amor pasional. No se puede, ¿sí? Segundo, tampoco nos está pidiendo que los amemos en el sentido de la sangre, pues no son de nuestra familia. Y tampoco quiere que estemos con ellos como verdaderos amiguísimos, sintiendo bonitos con ellos. No, por eso el verbo que aparece aquí en el griego original de este texto es agapao. ¿Y qué significa el verbo agapao? Significa amar. Y el verbo agapao, que significa amar, curiosamente tiene el matiz que no está anclado en el sentimentalismo, en el sentir bonito, en el afecto. Por eso el matiz propio del verbo agapao no es afectivo, es efectivo. ¿Y efectivo qué significa? En palabras llanas, que aunque tú no me caigas bien, que aunque tú no me agrades, que aunque yo no tenga un sentimiento, diríamos, positivo hacia ti, que cuando te miro siento hasta contracciones en mi intestino y me causa una molestia verte o estar cerca de ti, yo no soy capaz de dejarme llevar por ese sentimentalismo negativo hacia ti, sino que para afuera
soy capaz de brindarte la mano, superando ese afecto y lo convierto en un amor efectivo. Vamos a utilizar esta expresión a ver si nos ayuda. Sublimamos ese sentimiento negativo de rechazo, de perturbación que experimentamos en el interior, en el sentimentalismo humano cuando yo te tengo frente, porque no me dejo llevar por lo afectivo, por lo que corre dentro de mí, por las emociones que tengo, sino que yo muevo a mi voluntad a que sea capaz de brindarte la mano, de apoyarte, y eso no es hipocresía. No, porque se está haciendo un verdadero bien a la persona en sentido positivo. Y en el otro sentido es que no soy capaz de hacerte ningún tipo de daño, ni de desprecio, ni de molestarte, ni de perturbarte, ni de negarte el saludo. No porque yo sienta eso bonito por ti, porque no siento bonito por ti. Siento un rechazo que viene desde lo más profundo de mi ser, porque no me agradas. Sin embargo, someto, sublimo ese sentimentalismo y mi voluntad decide amarte de manera efectiva. No lo siento de manera emocional, no lo siento de manera sentimental como el erao. Aquel amor del esposo, erao, el verbo erao, hay sentimientos. El amor de la madre hacia el hijo, hay sentimentalismo o sentimiento. El amor entre los amigos, hay un sentimiento de atracción muy peculiar y nos llevamos bastante bien. Nos sentimos a gusto cuando nos encontramos. Pero cuando me encuentro a un prójimo, que es mi prójimo, pero que realmente no me agrada porque él se ha comportado de una manera que no es amistoso, sino más bien es como un enemigo, como alguien a quien yo no le agrado y percibo su rechazo, yo no le pago con la misma moneda. Es decir, venzo, sublimo, transformo el sentimentalismo de rechazo por una actitud de voluntad, porque finalmente el amor es un acto de la voluntad y de decisión. Decido de manera efectiva, aunque afectivamente yo no perciba nada grato por ti. Ese es el amor del agapao. ¿Y a qué nos va a llevar el agapao? A cosas tremendas, concretas, dijo Jesús en Mateo 5:44. Pues yo os digo, amad, agapao, a vuestros enemigos. No significa que seamos amigos de ellos y que estemos así como si nada hubiera pasado, platicando. No me puedo llevar contigo. Pero cuando tú te cruzas en mi camino, soy capaz de tenderte la mano de manera efectiva, aunque afectivamente no me agrades. Y dice el Señor, y rogad por los que os persiguen. Aquí aparece esta fórmula de esta manera breve, y en San Lucas lo encontramos todavía de una manera más amplia en el capítulo 6 de San Lucas. En ese versículo 27 y 28 dice la palabra de Dios: pero yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que los odien. Ahí está el detalle. Haced el bien a los que os odien. Versículo 28. Bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Y ahí se desarrolla un poquito más el matiz en Lucas capítulo 6, versículo 28. Pero se está utilizando el verbo en ese sentido. Por eso no nos sintamos incómodos cuando en el interior hay personas que no nos van a caer bien, ni podemos ser sus amigos. Pero a pesar de que no nos caen bien y que no pueden ser nuestros amigos, no porque nosotros los rechacemos, sino porque ellos simplemente no quieren por su actitud, por su modo de ser, yo no soy capaz, a pesar de que no tenemos ese sentimiento, ese afecto, ese encuentro entre él y yo, efectivamente soy capaz de tenderle la mano cuando sea necesario e incluso de evitar el ser movido en mí de un rechazo y de un desprecio hacia esta persona, porque si no me estaría moviendo, dice Jesús, exactamente yo no tendría ninguna diferencia en el modus operandi
de estas dos personas que son mencionadas en el texto de hoy y que son personas como non gratas en aquel contexto. ¿Quiénes? Los publicanos y los paganos. Mateo capítulo 5, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? O sea, no habría ninguna diferencia entre el discípulo de Cristo, entre una persona que está en la dinámica del espíritu del Evangelio y que está en el contexto del reino de Dios, sería exactamente igual, no tendría ninguna distinción de un publicano, de un pagano, porque estaría comportándose en el mismo nivel de justicia que ellos. Y Jesús quiere que el espíritu del Evangelio vaya más allá, no tenga límites, que el amor sea el poder y la fuerza que lo transforme todo. Por cierto, este verbo que encontramos aquí es el mismo verbo que se logra comprender mejor aquello que sucede entre el diálogo del Cristo resucitado en un contexto pascual con el apóstol Simón Pedro, quien es confirmado en el pastoreo universal de la iglesia, allá en el capítulo 21, en ese versículo 15, dice la palabra de Dios. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Cuál es el verbo que Jesús utilizó aquí en griego? No utilizó el verbo erao, porque no son amantes en sentido carnal. No utilizó el verbo estergo, porque no son de la misma sangre, Simón y Jesús. Curiosamente, tampoco Jesús, Jesús no utilizó el verbo fileo, como amigos, no. En el texto griego original, la pregunta es, ¿agapaxme? Que se traduce por ¿me amas? ¿Agapaxme? Si ustedes revisan la Biblia de Jerusalén, la respuesta de Simón en el capítulo 21 de San Juan, versículo 15, en ese párrafo B, le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Perfecta la traducción. Aunque cuando uno conoce la cuestión del griego, la respuesta tendría que ser, tú sabes que te amo. Pero como los que estudiaron el texto griego se dieron cuenta que la respuesta de Simón no fue con el verbo agapao, Jesús preguntó, ¿agapaxme? ¿Me amas con el verbo agapao? No como amigo, no con sentimentalismo de amistad, sino con el verbo de agapao, es decir, con la decisión de amarme, aunque a veces no estés sintiendo bonito, aun cuando no estés en un contexto de alegría o de sentimentalismo o tengas hoy buena vibra, sino que por convicción tienes que decir, aquí estoy y decido amarte. Pero curiosamente Simón fue sincero y le dijo en griego, fileose. Y fileo significa te amo, pero con un amor de amistad, es decir, cuando yo siento bonito, cuando la estamos pasando bien tú y yo, en ese contexto de verdad que te amo. Pero cuando ya te vi en aquel momento que te golpearon, que te arrastraron, preferí rechazar eso. Y es cuando vino la apostasía y San Pedro por 3 veces traicionó al Señor de manera gravísima, como nos cuentan los evangelistas unánimemente la traición de Pedro. Y por eso le dice, fileose, es sincero porque le está diciendo, todavía no te amo con ese amor perfecto que lo da todo, aun cuando en el corazón no sienta bonito, ni haya cosas bonitas. Vamos a decirlo de otra manera, Simón, eres capaz de amarme no solo cuando estamos en la transfiguración y tú me dices, hagamos 3 chozas, sino que eres capaz de amarme cuando yo estoy en el Getsemaní y cuando esté en mi pasión, es decir, cuando esté en los más grandes sufrimientos, por convicción, aunque no sientas bonito y no haya nada de afectivo, tú voluntariamente y efectivamente me dices, te amo, agapase, te amo. Pero Simón respondió,
filéose. Y por eso los traductores fueron perfectos y tradujeron al castellano, tú sabes que te quiero, para distinguir amor de querer. Y vean la segunda vez en Juan capítulo 21, versículo 16. Vuelve a decirle por segunda vez Simón de Juan, ¿me amas? Otra vez con el verbo agapao. ¿Agapaxme? ¿Agapaxme? Y vean que Simón es sincero. En ese versículo 16 le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez, filéose, te quiero. Cuando estoy en el monte Tabor, te quiero en la transfiguración. Cuando esté en el Getsemaní, cuando esté en la pasión, no, Señor, no te puede pasar eso. No te puede pasar eso. Quítate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Y por tercera vez, observen por favor, cualquiera ya se dio cuenta de esto. ¿Cuántas veces traicionó Simón a Jesús en aquel momento doloroso cuando no estaba sintiendo nada bonito? Y en ese momento cuando no sintió nada bonito, prefirió mejor negar al Señor 3 veces. Y por eso 3 veces es la penitencia, es lo justo. 3 veces tiene que expresarle al Señor que lo quiere a pesar de todo. Y la tercera vez, los expertos en griego se dieron cuenta que en el griego original esta perícopa dice así. Juan capítulo 21, versículo 17, le dice por tercera vez Simón de Juan, y fíjense en español, ¿me quieres? Ya Jesús dejó el verbo agapao, que lo utilizó 2 veces, agapaxme, agapaxme, y ahora la tercera vez le preguntó, ¿fileosme? ¿Entonces tú me quieres? Con lo cual Jesús renunció a seguir preguntándole con el verbo agapao, porque era por demás. Jesús conoce el corazón de Simón y conoce nuestros corazones y sabe que en ese momento todavía Simón no está listo para el verbo agapao. ¿Y qué significa el verbo agapao? Es el amor teologal, es el amor de Dios. Es el amor que no se basa en el sentimentalismo y por eso el amor de agapao va a quedar confirmado de manera perfecta cuando Jesús dice en Mateo capítulo 5 versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Hoy va a salir el sol y solamente va a iluminar a los buenos y a los malos no. Y llover sobre justos e injustos y manda las lluvias y la bendición del cielo solo para los justos y no para los injustos. No, aquí el amor del Padre es agapao, es decir, no es sentimentaloide, no es afectivo, es efectivo. No hace distinción entre el bueno y el malo, solo ama. Eso es lo que tiene el amor de agapao. Por eso es el amor perfecto, es el amor de la plenitud. Es el amor de la voluntad, es el amor de la decisión, es el amor de la convicción. Por eso entiéndase que en la tercera vez que Jesús le pregunta en Juan 21, 17, Simón de Juan, entonces, ¿fileosme? O sea, ¿me quieres, verdad? ¿Sientes algo por mí, algo muy bonito por mí? Somos amigos. Pero yo quiero que me ames con el amor de agapao, con el amor perfecto, que estés conmigo precisamente como el amor del matrimonio, que es un amor pleno desde el sacramento, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, cuando estemos riendo y cuando no estemos riendo, ahí. Y esto se extiende tanto para los enemigos. Tú me maldices, tú hablas mal de mí, tú dices cosas de mí, injusticias, etc. Sin embargo, yo respondo a eso, aunque me duela, porque duele. Afectivamente estoy dolido. Sin embargo, mi espiritualidad de discípulo de Cristo me impide regresarte la misma moneda de la maldición o del desprecio, del rechazo, o no hablarte o no saludarte. No. Reconozco, estoy consciente que eres injusto conmigo, que eres malo conmigo, pero quiero imitar a mi Padre Celestial que hace salir su sol sobre buenos y malos, y yo decido bendecirte. Decido no hablar mal de ti. Decido no devolverte con la misma moneda,
porque aunque por dentro estoy lastimado y herido por lo que tú me haces, yo decido forzar mi ser, no por el fileo, no por el afecto, no por la amistad, sino por el amor del agapao. Y por eso es que la reacción del texto en Juan 21:17 se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, pero ahora ya no agapaxme, sino fileosme, y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Simón fue sincero, pero después Jesús le dijo en el versículo 18, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Es decir, le estaba anunciando que en algún momento Simón sería capaz de amarlo con el amor de agapao y no de fileo, con el amor y no con el querer. Por eso yo he comentado que cuando Simón está siendo martirizado a las afueras de Roma con la cruz hacia abajo, con la cabeza hacia abajo, ahí en el momento que ya iba a cerrar los ojos se le apareció el Señor y le preguntó, Simón Barjoná, ¿agapaxme? ¿Me amas? Y Simón con lágrimas en los ojos a punto de morir le dijo, agapacé, agapacé, te amo, Señor, ya no te quiero. Aún aquí en la cruz, te amo, Señor, te amo. Y Jesús se adaptó y se adapta al nivel del afecto y del sentimiento que tengamos por Él en este momento y nos llevará de la mano para que seamos capaces de amar con el amor de agapao, efectivo, no necesariamente afectivo, de voluntad y de decisión y convicción, no por sentimientos.